1. La crisis parte 2. Vamos a iniciar con la tefilá, la oración. Amoroso Padre Celestial, amoroso Ruach HaKodesh, agradecemos una vez más el tenernos en esta conferencia. Rogamos que tome posesión de nuestras vidas, que seamos alimentados en nuestras almas, espíritus y cuerpos. Queremos ser saturados de ti, que tu luz ilumine nuestras vidas internas y externas. Te agradecemos, Padre Celestial, y nuestro Eloi Ruach HaKodesh por escucharnos en el glorioso nombre de nuestro Salvador y Redentor, Yahweh HaMashiach. Amén. Amén. Continuamos nosotros con la conferencia Crisis Final, parte 2. Cabe destacar en este momento, decirles a cada uno de ustedes que tiempo del fin es uno. Tiempo del fin. Y fin del tiempo, que podría ser lo mismo, pero que de pronto tiene una variante en cuanto a tiempo en sí, o en otras palabras podemos decir, son dos tiempos específicos en épocas diferentes. Bueno, quiero de pronto aclarar un poco esos términos. El tiempo del fin lo podemos tener de dos formas. Para unos, del año 1798 hasta la segunda venida de Yahshua HaMashiach, o sea, 2030. Ese sería tiempo del fin. Pero si nosotros hacemos la parte cronológica, entonces sería de la siguiente manera. Tiempo del fin, 1798-2015. Ese sería el tiempo del fin. Aunque el tiempo del fin sigue de largo, ¿no? Pero como tenemos nosotros una variante, fin del tiempo, el fin del tiempo es del 2015 al 2030. Entonces, las dos facetas tenemos acontecimientos proféticos, ¿sí? Entonces podríamos decir que es son acontecimientos proféticos cronológicamente en orden. Por eso lo quiero especificar. Tiempo del fin, en este caso, segunda parte, 1798-2015, aunque es válido 1798 hasta el 2030, porque de pronto muchas personas no están familiarizados con el fin del tiempo o la crisis final. Esto es válido. Pero cuando ya estamos familiarizados con eso, entonces tenemos nosotros esa variante. Tiempo del fin, 1798-2015, y fin del tiempo, 2015-2030. Bueno, teniendo en cuenta eso, quiero leer de pronto en las Sagradas Escrituras, en Juan 16, versículos 12 y 13. Dice el Eterno allí: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Y eso se aplica también para nuestro tiempo. Ahí Yahshua le estaba hablando a los discípulos, pero se aplica también para nuestros tiempos. Hay muchas cosas que muchas personas todavía no las pueden sobrellevar. Versículo 13. Pero cuando venga Malquisedec, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Importante esto, porque se cumplió con los discípulos y se va a cumplir en el fin del tiempo también, en ocasión de la lluvia tardía. Y quiero llevarlos de pronto a otro texto también, que es Isaías 46, el verso 10. En Isaías 46, verso 10, dice el Eterno: que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Es interesante ver este texto acá,
donde el Eterno nos dice que Él anuncia lo por venir desde el principio. Por eso, de pronto en el remanente final encontramos nosotros los orígenes y los berechís desde el principio. Y en base a esto continuamos entonces en la trayectoria que traíamos anoche de la crisis final. La crisis final, que está conectada con el fin del tiempo, que anoche hacíamos énfasis, 2015-2030, y cómo la crisis final va en 3 etapas. 2015 es primera etapa, 2027 y 2030. Y le denominamos crisis final porque son los acontecimientos proféticos que van corriendo uno tras otro y los movimientos proféticos finales son rápidos. ¿Y dónde vamos a ver de pronto con más rapidez estos acontecimientos? A partir del 2027. Pero anoche les estaba haciendo una relación de cómo un poco de acontecimientos proféticos han venido uno tras otro desde el 2015. Hoy quiero llevarlos desde el 2027 en adelante, cómo los acontecimientos proféticos se van cumpliendo uno tras otro y los movimientos son rápidos, o los sucesos son rápidos. Entonces, en 2027, vamos a hablar del año 2027 en relación con la crisis final o fin del tiempo. En el 2027 entonces tenemos acontecimientos proféticos en el mismo año 2027, acontecimientos proféticos uno tras otro, mucho más que en todos los años anteriores. A pesar que en el 2015 vimos acontecimientos proféticos uno tras otros, el 2027 podemos decir que los duplica o los triplica. Tenemos acontecimientos o varias profecías cumpliéndose en el momento y preciso en el año 2027, para cumplir de pronto una parte del espíritu profecía que también menciona que los acontecimientos finales serán rápidos. Y es verdad, los sucesos finales son rápidos. Entonces tenemos 2027. En el 2027 es fin del Yom Kippur profético para el remanente. Oiga, 2027, fin del Yom Kippur profético para el remanente. Y también tenemos ahí, en el mismo momento, fin del tiempo de gracia para el remanente. Vea, sucesos en el mismo día y siguen en continuación. Y movimientos rápidos, uno tras otro. Entonces tenemos Yom Kippur profético o juicio investigador del remanente, fin. Y fin del tiempo de gracia para el remanente. Pues lógico, si se acaba el juicio al remanente, pues se acaba el tiempo de gracia para el remanente. Interesante. El mismo 2027 tenemos la promulgación de la ley dominical mundial. Interesante. ¿Sí? En el 2027 tenemos la salida del caballo amarillo, o sea, el cuarto juicio hacia el mundo. Y recuerden que el caballo amarillo representa el protestantismo apóstata. En el 2027 sale el caballo amarillo. Muy interesante. Pero miren, en el 2027 inicia la segunda parte de los juicios a través de trompetas. O sea que en el 2027 tenemos el cuarto caballo que sale y tenemos la primera trompeta que entra también o comienza. Tal como dice de pronto Apocalipsis 8, Apocalipsis 8, el verso 7, dice: el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego, mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde.
Mire que esa es la primera trompeta y comienza en el 2027, o sea, en el 2027 comienzan los juicios de las trompetas, pero en el 2027 tenemos la aparición del cuarto caballo, Apocalipsis 6, versículo 8. Miré y aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Miren lo que le estoy mostrando, cómo el año 2027 tiene un poco de profecías una tras otra. No podemos confundir el cuarto caballo, que son juicios, ¿sí ven?, con la primera trompeta que comienza también. Ahora, ¿por qué la primera trompeta comienza en el 2027? ¿Y por qué el juicio investigador finaliza en el 2027? ¿Y por qué en el 2027 es fin del tiempo de gracia para el remanente? Todo eso está relacionado y conectado. Ahora lo voy a mencionar. La primera trompeta es el juicio para la cizaña que salió del Yom Kippur profético, el remanente. O sea, en el Yom Kippur profético tenemos trigo y cizaña. La cizaña es la que fue hallada falta en el juicio. Entonces, si fue hallada falta en el juicio, vuelvo y repito, ellos fueron borrados del libro de la vida del Cordero y anotados en el libro de la muerte y quedan pendientes para un juicio en el milenio, o sea, están perdidos. Y eso se llama la cizaña. Entonces note algo importante: si el juicio finaliza en el 2027 y en el 2027 fin del tiempo de gracia, ¿qué se va a hacer con la cizaña? Y usted se va a dar cuenta que cuando revisan las Sagradas Escrituras, la cizaña se quema. Quemar en este lenguaje es matar. O sea, esa cizaña va a morir. Y esa cizaña que va a morir es el juicio de la primera trompeta. Ahora miremos la primera trompeta para ver si nos conectamos un poco nosotros con la primera trompeta. Versículo 7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Quiero mencionarles que aquí donde dice la tercera parte de los árboles se quemó, árboles en la parte profética es para seres humanos, para hombres. Entonces aquí dice que la tercera parte de los árboles se quemó, y eso de que se quemó es que son muertos. Entonces esto está conectado con Ezequiel 9, que es la matanza que hay en Ezequiel 9 y que se cumple al final también. Y se quemó toda la hierba verde, y la hierba verde habla de jóvenes y de niños. Hierba verde. Entonces note que aquí dice la tercera parte es destruida o es muerta. Ahora quiero mencionarles a ustedes cuál es la tercera parte ahí en el juicio del remanente. ¿Sí? O en el juicio de los vivos. Juicio de los vivos, sección remanente. De la tercera parte se va a quemar. Entonces miremos la tercera. Primera parte son los 144,000 literales. Primera parte. Segunda parte es el trigo, los que fueron confirmados en el libro de la vida del Cordero. Y tercera parte, la cizaña, que será quemada. Entonces queda bien claro el texto de Apocalipsis, donde dice que la tercera parte de los árboles se quema, o se mata, se destruye. Esa es la cizaña. Por eso es que en el año 2027, apenas finaliza el juicio investigador y finaliza el tiempo de gracia para el remanente, entonces la cizaña debe ser quemada. Ahora, ¿por qué la cizaña debe ser quemada? La cizaña debe ser quemada porque son todos aquellos miembros de la iglesia que se conformaron con ser liberales y que se conformaron con la mundanalidad en el mundo, y entonces han mantenido la iglesia en un estado de tibieza y de frialdad. Esa es la cizaña, ¿sí? Entonces, esa cizaña no ha dejado progresar la iglesia para la proclamación del evangelio en todo el mundo.
se ha opuesto y se seguirá oponiendo. Esa cizaña es el 90% del remanente. O sea, el 90% salió hallado falto en el juicio investigador. Y como fue hallado falto en el juicio investigador, ahora esa cizaña se debe quemar, porque ya el juicio finalizó. ¿Y para qué se debe quemar o para qué se debe matar la cizaña? Para que se acabe la tibieza y la frialdad en la iglesia. Y apenas se mate a la cizaña, que eso es la primera trompeta o el juicio de la primera trompeta, y va dirigido a la cizaña del remanente. Entonces se mata la cizaña, y cuando se mate la cizaña, entonces luego se derrama la lluvia tardía. Y cuando se derrame la lluvia tardía se va a derramar sobre el trigo. Y ese trigo, de ahí en adelante, en el momento en que se derrama la lluvia tardía, ese trigo se convierte de ahí en adelante en la iglesia triunfante. Significa que ahorita la iglesia está completa, la iglesia ya no tiene liberalidad, ya no tiene mundanalidad, ya no hay abominaciones, sino ya es una iglesia caliente. Por eso es que tenemos nosotros en el 2027 la aparición del caballo amarillo y tenemos la aparición de la primera trompeta. Y es relativo bien todo esto, ¿sí ve? Ahora, independientemente de estas profecías que están ocurriendo en el año 2027, entonces revive la segunda supremacía papal, que está especificada en Apocalipsis 17. Revive. ¿Cómo revive? Por la promulgación de la ley dominical por la imagen de la bestia. Te revive. ¿Cuándo? En el 2027. Y en el 2027 entonces comienza a gobernar el octavo reino de Apocalipsis 17, y el octavo reino es el Vaticano. O sea que el Vaticano vuelve a ser el mismo de antes, que tenía el poder total. Y por eso tenemos segunda supremacía papal. Y mire todas esas profecías que están ocurriendo en el 2027. Va una tras otra. Una tras otra. ¿Y qué hace el Vaticano cuando revive y recupera el poder, o es el octavo reino? Va a continuar con las persecuciones que hizo en el pasado. Hizo en el pasado. Y se cumple Apocalipsis 13:5 a partir del año 2027. Y Apocalipsis 13:5 dice que la segunda supremacía papal va a reinar 42 meses. Interesante. Y los 42 meses van del 2027 al 2030. Ahí están los 42 meses de orden literal. Entonces, miren, note lo importante del 2027, cómo va un poconón de profecías cumpliéndose. Ahora, en el 2027 también tenemos la segunda trompeta, el juicio de la segunda trompeta. Y el juicio de la segunda trompeta es el juicio a Nueva York. ¿Y por qué a Nueva York? Porque aquí está catalogada como la gran ciudad. Oh, ¿sí ven? El versículo 8 dice: el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Esa gran montaña o montaña en las Sagradas Escrituras hace referencia a ciudad. Bueno, le muestro un texto de pronto como para confirmar eso, porque de pronto algunos quedan como en duda con eso. Daniel 9, el verso 16. Dice el Eterno allí: oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén. Está hablando de la ciudad Jerusalén. Y luego dice: tu santo monte. Lo cual las mismas Sagradas Escrituras nos especifican que un monte, una montaña, es para una ciudad. Entonces ahí tenemos nosotros esa parte para que quede confirmado. Entonces, en la segunda trompeta es el juicio a la ciudad de Nueva York, porque es la ciudad de Nueva York la que saca o promulga la ley dominical mundial. Porque en Nueva York está la Organización de Naciones Unidas, la ONU, y es a través de la ONU que se promulga
la ley dominical. Y la ONU se encuentra en Nueva York. Por lo tanto, en el 2027, Nueva York, por haber aprobado o promulgado la ley dominical, va a recibir juicio. Y el juicio es el que está especificado en la segunda trompeta. Entonces mire esos acontecimientos del 2027 cómo son tan serios. Tenemos el derramamiento de la lluvia tardía y tenemos el inicio del fuerte pregón. Tenemos el inicio de la angustia previa. Y aquí en la angustia previa me he basado al título de esta conferencia, la crisis final. Porque la angustia previa en realidad es la crisis final a partir del 2027, independientemente que mencioné que la crisis final va del 2015 al 2030, pero es desde el 2027, en ocasión del patrón profético de Apocalipsis 13:5, que se desarrolla la crisis final total o completa. Entonces ahí comienza la angustia previa, y la angustia previa es la persecución cual nunca ha habido desde que ha habido hombres sobre la faz de la tierra. Eso es. ¿Y qué sigue? ¿Qué nos sigue hablando las Sagradas Escrituras con respecto de pronto a toda esta otra parte? Entonces, si usted ve Apocalipsis 6, el versículo 9, dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Yahweh y por el testimonio que tenían. Desde el 2027, con el desarrollo y el incremento de la persecución, muchos guardadores del Shabbat van a perder sus propiedades. No podrán comprar ni vender. Van a ser encarcelados, van a ser torturados, martirizados y muertos. Y empieza desde el 2027 y se extiende hasta el 2029. Pero como voy desde el 2027, les estoy mencionando cómo es que el 2027 tiene una cantidad de profecías una tras otra, porque hemos entrado a la crisis final. Entonces el Señor nos está llamando la atención en este momento, que oiga, en ningún año hasta el momento, llegado el año 2027, habíamos tenido tantos acontecimientos proféticos en un mismo año. Mire qué sorprendente. Ahora, el año 2027 es fin de la libertad religiosa. Y la libertad religiosa va del año 1798 hasta el año 2027. En el 2027 se acaba la libertad religiosa en ocasión de la promulgación de la ley dominical. Vea qué interesante. En el 2027 se ha dado de pronto la última orden o el último llamado a las personas que todavía se encuentran en las diferentes ciudades, y se les da la orden: huyan de Babilonia. ¿Y por qué es que es un llamado urgente con la ley dominical? Ese es el último llamado para salir de las grandes ciudades. ¿Por qué? Porque van a empezar a caer la segunda parte de juicios. O sea, los juicios de los sellos se van a incrementar ahora con los juicios de las trompetas. Entonces en el mundo va a haber más caos. ¿Sí? Entonces el Señor quiere que sus hijos no se encuentren en las ciudades, para que cuando empiecen a caer esos juicios no les caigan también a ellos. Pues se da la orden: salir de las ciudades. Mire que todo tiene un orden bien hermoso, y estamos hablando todavía del año 2027. Si vamos hasta ahí, hasta ese momento, podemos mirar cómo la crisis final en el 2027 se intensifica, podríamos decir que unas 10 veces más de lo normal, de lo que venía antes. Porque si tenemos crisis final desde el año 2015, ¿sí ve? Y les estuve mostrando cómo habían acontecimientos proféticos uno tras otro, pero en el 2027 se incrementaron, se triplicaron los acontecimientos proféticos. Y no podemos pasarlos por alto. No podemos pasarlos por alto. Ahora, en el fuerte pregón se le va a hacer el llamado a todas las ovejas que están en otros rediles y que son justas. Se les hace el llamado para que salgan de esos rediles y formen parte del remanente final, obreros de la hora undécima 2015-2030. Interesante.
Ahora, a partir del 2027, la tierra comienza a ser alumbrada por la gloria del cuarto ángel. A partir del 2027 tenemos nosotros el inicio de la iglesia triunfante. O sea que cuando unimos todas estas profecías y estamos mirando cómo en un solo año hay tantas profecías, eso tiene una señal, un significado. El Señor nos está haciendo un llamado urgente y se pongan cuidado a todos estos acontecimientos de orden profético que se están presentando en un mismo año. Y en ese mismo año hay profecías que en un solo día se cumplen 2 o 3 profecías y luego en fechas diferentes del mismo año 2027. Ahora déjenme mirarle algo importante que de pronto les va a sorprender a ustedes. Y me detengo acá. Si en el año 2027 se quema o se mata la cizaña del remanente, déjenme mencionarles algo importante. Dentro del remanente está Iglesia de la Odisea y obreros de la hora undécima. Pero hablemos de la Iglesia de la Odisea en ocasión de el fin del tiempo de gracia para el remanente. La Iglesia de la Odisea tiene muchas propiedades, es muy rica espiritualmente y materialmente, es rica. Y si la Iglesia Adventista del Séptimo Día hoy en la actualidad tiene 22 millones de miembros en el mundo, y esos 22 millones de miembros solamente el 10% es caliente y el 90% es hallado falto en el juicio, entonces le hago la pregunta a ustedes, ¿cuántos quedan? Pues quedan 2.200.000. ¿Y qué va a pasar con el resto? ¿Qué es la cizaña? Pues va a morir. Y eso podemos hablarlo nosotros, que en la noticia van a decir, oye, la Iglesia Adventista del Séptimo Día han muerto 18 millones de feligreses. Eso está dentro de las muertes masivas. Como una iglesia que tiene 22 millones de miembros, o hablemos de 20 millones de miembros, van a ser muertos o van a morir 18 millones. Quedan 2 millones. Les pregunto a ustedes, esos 2 millones, ¿cómo van a gobernar la iglesia? Si está profetizado que la bestia y la imagen de la bestia le van a confiscar los bienes a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y el trigo que hay de la Iglesia Adventista del Séptimo Día sale a formar parte de los obreros de la hora undécima 2015-2030. Entonces, ¿quién quedó en la Iglesia Adventista para administrar esas cosas? ¿Quién? Nadie. ¿Quién va a coger esas cosas? El Estado, los gobiernos. ¿Por qué? Porque hoy en día, hoy en la actualidad, si usted no lo sabe, pero puede averiguarlo, la Iglesia Adventista está debiendo una cantidad de impuestos en relación con la parte de las universidades, colegios, clínicas que tiene. Está endeudada. En Estados Unidos llegaron a un acuerdo y por eso la Iglesia Adventista tuvo que convertirse en una corporación, una especie de negocio o de empresa, para no pagar impuestos, pero con una cláusula, que si no obedece a las leyes del Estado, entonces el Estado le trae como a memoria todos los años de impuestos que debe la Iglesia Adventista del Séptimo Día y se los cobra. Con la ley dominical, ¿qué cree que va a pasar? Pues con la ley dominical, muchos pastores, ancianos y líderes van a aceptar la ley dominical, pero un grupo minoritario no lo va a aceptar. No va a aceptar eso. ¿Sí ven? O en otras palabras, un grupo de miembros de la iglesia, de liderazgo, va a vender la iglesia como Judas, digámoslo así.
y van a apostatar de su fe. Está profetizado ya, está profetizado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un poco de líderes que están allá por cargos y están otros por los panes y los peces y otros porque son asalariados. Entonces no hay una vocación en ellos. Por eso el Señor tiene que hacer una depuración, una limpieza a través del juicio. Y para eso es el juicio, para saber realmente quiénes son los verdaderos creyentes que hay allí en el remanente. Entonces, si de los 20 millones que hay, 18 mueren en la matanza porque son cizaña, son esa clase de creyentes que tienen doble personalidad y no han permitido que la iglesia prospere, entonces hay que matarlos, o el Señor los mata, los ejecuta, apenas finaliza el juicio, ¿sí ven? Entonces quedan 2 millones, y esos 2 millones, con el derramamiento de la lluvia tardía, entonces ahora salen de allá y forman parte de los obreros de la obra undécima. ¿Cuántos quedaron allá? Ninguno. ¿Y qué va a pasar con las propiedades de la Odisea? Van a ser confiscadas en todas partes del mundo por la parte de los gobiernos. O en otras palabras, digámoslo de esta manera. La iglesia de la Odisea, por hacer convenios con la ramera, que es lo que está haciendo hoy en día, la ramera va a traicionar a la iglesia adventista del séptimo día y se va a adueñar de los bienes que tiene la iglesia adventista del séptimo día, cosa que podemos decir en ese momento que la iglesia adventista del séptimo día pasará a la historia. Y cuando digo pasará a la historia, quedará un recuerdo historicista, como le sucedió al remanente de Israel, cuando fue cortado en el año 34, fue cortado como remanente y reemplazado por los gentiles, pero ellos no quisieron aceptar hasta que fueron destruidos totalmente en el año 70. Pues la iglesia, la Odisea, le ha pasado lo mismo. Ha sido cortada como un remanente y reemplazada por los obreros de la obra undécima 2015-2030, pero no lo quiere aceptar, por lo cual tiene que ser destruido igual que fue destruida el segundo remanente. Oiga, qué conexión tan importante que de pronto se pasa por alto. Pero ahí está, en este momento, en esta conferencia, para que cuando lleguen los hechos, usted pueda darse cuenta de esto. Oh, esto es verdad. Y ahora déjeme seguir. Los obreros de la obra undécima, de pronto somos pocos miembros en el mundo, pero hay obreros de la obra undécima en toda la iglesia de la Odisea. Ahí hay un poco de obreros de la obra undécima que se están comportando como Nicodemo y José Arimatea. Están en la iglesia adventista del séptimo día, pero saben que la iglesia adventista ha sido cortada y ha sido reemplazada por los obreros de la obra undécima, y ellos a última hora van a acatar el llamado y van a salir de la iglesia, así como se va a hacer el fuerte pregón a las demás denominaciones, donde se dice aquí que tengo unas ovejas que están en otro redil. Pues esas ovejas que están en otro redil son todo el 10% que hay en todas las denominaciones del mundo. Eso le corresponde a Yahweh, porque eso es parte del diezmo. Ese 10% es el caliente. Y de ese 10%, ahí está incluida ya la iglesia adventista del séptimo día. Lo cual quiere decir que el 10% de todas las denominaciones que hay en el mundo, incluida la iglesia adventista del séptimo día, van a salir de allá y se van a incorporar al remanente final, obreros de la obra undécima 2015-2030. ¿Y por qué hasta el 2027 va a ocurrir eso? Hemos venido nosotros anunciando la luz nueva y el aceite extra que ha estado iluminando al mundo, porque el mundo está siendo iluminado por la gloria del cuarto ángel, y la gloria del cuarto ángel entra en 3 etapas también. Empezó a ser iluminado el mundo a partir del 2015 con el mensaje del Yom Teruah profético. O sea, el toque de trompetas para anunciarle al mundo que nos preparáramos para el juicio de los vivos y la inminente segunda venida de Yahshua Mashiach. Eso es luz nueva. Entonces el mundo empezó a ser alumbrado desde el año 2015. Con luz nueva. ¿Sí ven? ¿Y quién predicó eso? Los obreros de la obra undécima 2015-2030. Luego viene y más luz nueva, porque eso no es solamente eso. Ya todo lo que ustedes pueden ver en ese momento, el caballo blanco, el caballo rojo, el caballo negro, eso es luz nueva. El ungimiento de los 144,000 es luz nueva. Descubra quién es Melquisedec, eso es luz nueva.
la cronología profética de los 6.000 años de la historia del pecado. Ahorita ya completa. Ahorita el calendario del santuario, eso es luz nueva. Calendario de la eternidad, eso es luz nueva. 2.4 Berechit, eso es luz nueva. O sea, hay una cantidad de luz nueva dada al rey. En el 2024, entonces, el mensaje del cuarto ángel, que refuerza los otros 3 mensajes, alumbra más la tierra. ¿Y cómo así que la alumbra más la tierra? Claro, en el 2015, y que el mundo empezó a ser iluminado. En el 2024 llega mucha más luz, porque comienza el juicio de los vivos. Mucha gente hoy, hasta en la actualidad, no sabe que estamos en el juicio de los vivos. Inclusive muchas personas de la iglesia de la Odisea aún desconocen que estamos en el juicio de los vivos. Entonces hubo más luz. ¿Y por qué? Porque en el 2024 comienza a formarse la imagen de la bestia, el 2024 al 2027, ¿sí ve? En el 2024 sale el caballo negro, o sea, hay más luz. Y en el 2027 se cumple la profecía completa, el mundo es iluminado con la gloria del cuarto ángel. ¿Cuándo? Del 2027 en adelante. Y eso se conecta con Mateo 24:14, donde el evangelio será predicado en el mundo entero por testimonio a todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. O sea, la predicación del evangelio llegará a todos los rincones del mundo, porque ya hay una iglesia triunfante. Ya no hay cizaña, hay solo trigo. Y el solo trigo está trabajando incansablemente en las diferentes partes del mundo. Estamos trabajando embestidos por el derramamiento de la lluvia tardía y estamos pregonando al mundo entero. Entonces el mundo entero es iluminado con la gloria de Yahweh a través del evangelio. ¡Oh, qué importantísimo! Hasta acá puede ver usted y apreciar cómo el 2027 es un año con una infinidad de profecías, una tras otra. Y déjeme darles una estocada acá en este momento bien seria, porque todavía hay tiempo. La mayoría de las personas que son halladas faltas en el juicio, oiga, la mayoría de personas, independientemente de pronto por la parte de su doble personalidad o doble carácter, hay algo que las hace hacer halladas faltas. ¿Por qué? Porque es que a la iglesia de la Odisea y a los obreros de la hora undécima se les confió el mensaje de la reforma pro salud. Y muchos no lo hacen. Y como muchos no lo hacen, entonces se cumple Santiago 4:17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esa luz no es para las otras iglesias. Esa luz es para la Odisea y obreros de la hora undécima. Y ahora, según las estadísticas, la mayoría de la Odisea son comelones de carne. Por eso muchos son hallados faltos, porque pecan contra una ley que nos entregó el Eterno en luz nueva. Y no se hace. Entonces, el no hacerla es pecado. No es pecado para nosotros. Oh, interesante. Por lo tanto, si hay alguna persona que todavía es comelona de carne, todavía está a tiempo de ser una persona vegetariana, vegana, una persona que entre en obediencia a las cosas del Eterno, porque la reforma pro salud no fue colocada allí así por así, no. Es un patrón de orden profético que tiene que ver con el lugar santísimo a través del maná. Muy bien. Entonces, en el año 2028 podemos estar totalmente seguros que todas las pertenencias de todos los guardadores del Shabbat y que todas las pertenencias que tenía la iglesia de la Odisea han sido confiscadas. Aquí hay otro patrón profético. ¿Y cuál es el otro patrón profético? Si usted está dentro del grupo de los justos, va a vender las cosas que usted tiene.
Si usted no está todavía dentro del grupo de los justos, usted no va a vender esas cosas. Me explico. Si usted tiene una casa, una finca, un negocio, un carro, propiedades, en el momento de la ley dominical es tiempo de deshacerse de todas esas cosas y dedicar eso a la obra del Señor y dejar unos pocos recursos para sobrevivencia en los lugares más apartados. ¿Por qué? Porque todas las cosas van a ser quitadas y confiscadas de los guardadores del Shabbat. Entonces, antes de que el gobierno las coja o el Estado las coja, pues usted las aprovecha en el último momento, porque de ahí en adelante los creyentes van a vivir por fe. El justo por la fe vivirá. Entonces se va a demostrar al mundo entero que sin necesidad de tener nada se puede vivir en una relación estrecha con Yahweh. Oh, interesante. Pero para muchas personas, o la mayoría de las personas, qué difícil es deshacerse de sus propiedades. O sea, su corazón está más en las cosas que tienen materiales y físicas, y se cumple la palabra del Eterno. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El Señor necesita conocer esa clase de persona. O sea, en el 2028, todos los creyentes guardadores del Shabbat no tendrán nada. Y si a alguien le quedó algo, déjeme decirle con toda seguridad que el Estado, los gobiernos le van a confiscar esas cosas, se la van a quitar. Ve que interesante eso, bien interesante. No sé usted cómo esté pensando esa especie de persecución. Es una persecución pues nunca ha habido desde que ha habido hombres sobre la faz de la tierra. Hoy me iba a adentrar a la parte de Mateo, no alcanzo. Mañana, con la ayuda del Eterno, voy a centrarme en las señales proféticas de Mateo 24. Y Mateo 24 podríamos decir que está conectado con la crisis final también. ¿Sí ve? Pero mañana vamos a tener de pronto la conferencia con las señales de Mateo 24. Entonces, déjenme mencionarles a ustedes acá. El año 2028 es confiscación de todas las cosas, de todos los creyentes se quedarán sin nada. 2029 es fin del tiempo de gracia para el mundo entero. Y 2029 es promulgación del decreto de muerte. Para que vayamos sabiendo todas estas cosas. El 2029, fin del tiempo de gracia para el mundo entero. Importante saber eso. Ahora déjenme mencionarle. 2030, iniciando el 2030, comienzan a caer las copas, o cae la primera copa, o sea, cae la primera plaga, las úlceras malignas sobre todos aquellos que tuvieron que ver con la ley dominical, sobre ellos cae. Y comienzan a caer las plagas. Pero en el 2030 es la aparición oficial del anticristo. ¿Por qué? Porque es que entre el 2029, en la última semana del 2029, o sea, mejor dicho, el 10 de Tirri, el año 2029, es fin del tiempo de gracia para el mundo entero. Y en ese momento se da la orden para que los 4 ángeles que están en los 4 ángulos de la tierra, en los 4 puntos cardinales, suelten los vientos. Eso de que suelten los vientos es que le dan permiso a los ángeles malos, para que actúen. Entonces, el poder refrenador de Yahweh ya no está. ¿Por qué? Porque hubo fin del tiempo de gracia para el mundo. Y si hubo fin del tiempo de gracia para el mundo, se cumple la misma escritura. Ya que no quisieron creer a la verdad, el Señor los deja solos para que crean al error. Y entonces los demonios toman posesión de los hombres y se produce una posesión demoníaca en todos los impíos, en todo el mundo. En el 2030
sale la prisión todos los demonios que están allá en el abismo. El abismo es la prisión. O se liberan. En el 2030 comienza la angustia de Jacob para los 144,000 literales, los cuales tienen que huir a las montañas. En el 2030, con la parte de las plagas, el 2030 es el año más crítico de los 7 años de hambre. O sea, en el 2030 se va a presentar el hambre que va a afectar a los más multimillonarios del mundo y a todo el globo terráqueo. Porque con los juicios, recuerden los juicios, tenemos juicios de los sellos, juicios de las trompetas y juicios de las plagas. Y entramos al 2030 y en el 2030 tenemos entonces todavía juicios de los sellos, juicios de las trompetas y entramos al juicio de la ira final a través de las plagas. O sea que en el 2030 tenemos 3 clases de juicios todavía. Juicios por sellos, juicios por trompetas y juicios por plagas. Oiga, por eso el 2030, déjeme decirle ahora del 2030. Si estaba hablando del 2027, ahora déjeme decirle, el 2030 es el año más profético de los 6,000 años de la historia del pecado. O en otras palabras, el 2030 es donde se cumplen la totalidad de las profecías bíblicas. O el 2030 es el año que tiene más profecías. Si el 2027 tenía más profecías que desde el 2015, digamos que el 2030 tiene muchas más profecías que en el 2027. O en otras palabras, bueno, tengo un libro que saqué, 2030. Lo pueden adquirir por Amazon. Ahí están las profecías para el 2030. Todo lo relacionado con el 2030. El 2030 es el año más profético de los 6,000 años de la historia del pecado, o es el año donde más profecías hay. En el año 2030 aparece el anticristo, y el anticristo aparece imitando la segunda venida de Yahshua. O sea, el primer milagro del anticristo es imitar la segunda venida de Yahshua Mashiach. Es interesante. Y el anticristo es un ser inteligente. El anticristo imita la segunda venida de Yahshua en Sukkot. O sea que el anticristo va a imitar la segunda venida de Yahshua entre el 15 de Tirri al 21 de Tirri, que es la última semana del año 2029 para entrar en el 2030, porque el 2030 es donde Apocalipsis 18:8 dice que en un día caerán sus plagas, y es en un año. O sea, las 7 plagas caen en un año. Y eso hay que tenerlo bien claro, bien especificado. Entonces, en el año 2030, para hablarles un poco ya, y me toca resumir porque de pronto no alcanzo a decirle todas las profecías, pero en el año 2030 se produce la liberación de los 144,000. Y la liberación de los 144,000 ocurre en ocasión del inicio de la 7ª plaga. Y la 7ª plaga ocurre el 1 de Tirri del año 2030. Y el 1 de Tirri del año 2030 se produce el gran terremoto también, que destruye las ciudades del mundo y parte la ciudad del Vaticano en 3. Hay fenómenos de orden astronómico también en la en la 7ª plaga, fenómenos de orden astronómico también. Oye, interesante. La luna se vuelve como sangre y el sol negro. O sea que podemos decir que se produce como una especie de eclipse, pero no es que sea un eclipse. Son acontecimientos de orden profético porque se está escuchando la voz de Yahweh. Ese mismo día ocurre la resurrección especial de Daniel 12:2 y de Apocalipsis 1:7. Una resurrección especial donde resucitan todas las personas que van a formar parte del grupo de los 144,000 simbólicos, entre los cuales está la hermana Elena. O en otras palabras, porque de pronto muchas personas todavía no saben esto también. La iglesia adventista del 7º día y los obreros de la hora 11ª tienen el privilegio de pertenecer a una de las bienaventuranzas únicas de las Sagradas Escrituras. Y únicas es porque esos 2 grupos van a vivir en la Nueva Jerusalén. A esos 2 grupos no se le va a dar la tierra por heredad.
A los que van a recibir la tierra por heredad son los que resucitan en la primera resurrección o la resurrección de los justos. Vea qué privilegio tan interesante. Y eso muchos de la iglesia de la Odisea no lo saben. No lo saben. Por eso hay dos grupos. El grupo de los 144.000 literales y el grupo de los 144.000 simbólicos. Ambos grupos van a vivir en la Nueva Jerusalén y ellos no van a tener heredad en la tierra. ¿Por qué? Porque su hogar va a ser la Nueva Jerusalén. Y van a tener que desarrollar sus ministerios allá. Vea, interesante. Y bueno, se me está yendo el tiempo, de pronto voy a mencionar otra. El día 10 de Tirri del año 2030 es el juicio a Babilonia que ocurre en ocasión de Apocalipsis 18, donde la Babilonia espiritual es destruida. Por eso digo que el año 2030 es un año de muchas profecías. Y en el año 2030 es la segunda hora de orden profético, que va del 1 al 15 de Tirri, en ocasión de la destrucción a Babilonia la Grande. El tiempo se me ha ido en este momento, espero mañana de pronto tener algo más adicional de esto y entramos a las señales de Mateo 24. Muchas gracias a cada uno de ustedes por estar en esta conferencia. Ojalá que ustedes puedan compartir estas conferencias con sus familiares, amigos, vecinos, y me harían un gran favor si ustedes las pueden compartir por sus perfiles. Van a recibir críticas a partir de un poco de líderes. Si usted forma parte de la iglesia de la Odisea, va a recibir un poco de críticas. O de pronto usted tiene un poco de temor y de miedo tener que publicar esto en su perfil y que sus hermanos en la fe se den cuenta de que usted está en estas conferencias. Entonces va a tener problemas y contratiempos en la iglesia de la Odisea porque lo pueden defraternizar a usted, lo van a disciplinar a usted y lo van a tratar de hacer a un lado. Pero no le dé miedo. Si Malquisedec, nuestro Elohim Malquisedec, ha impresionado su mente, hágale caso a Malquisedec y haga a un lado a los líderes, porque es menester obedecer a Yahweh antes que a los hombres. Vamos a tener la tefila final. Amoroso Abacado Yahweh, gracias por permitirnos un resumen de la crisis final, parte 2, en relación con los acontecimientos proféticos finales que correrán uno tras otro y serán seguidos. Gracias por impresionar nuestras mentes, ayúdanos a que podamos tener una conversión sincera, podamos estar en el grupo de los calientes y que podamos formar parte de la proclamación del Evangelio al mundo, como está profetizado en Mateo 24:14. Nos retiramos a descansar y queremos que tu bendición siga reposando en nuestras vidas. Te agradecemos, Padre Celestial, y nuestro Elohim Malquisedec, en el glorioso nombre de nuestro Salvador y Redentor, Yahueshua HaMashiach. Amén. Amén. Un abrazo a la distancia, apreciados amigos y hermanos del mundo entero. Les amo en Yahshua HaMashiach. Mañana, con la ayuda del Eterno, los espero para otra conferencia. Una feliz noche. Shalom Ubrajot. El Eterno me les bendiga.